por medio de la oración nosotros adquirimos experiencia con Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Por medio de la Biblia, pero también por medio de la oración. Cuando nosotros comenzamos a pedir a Dios a través de la oración, podemos ver el resultado de la oración y es ahí donde adquirimos las experiencias espirituales que nos dan a nosotros convicciones en la práctica de la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros íbamos al monte, por ejemplo, que nos íbamos al monte jovencito, estábamos todavía en bachiller, nos íbamos a la montaña a orar. ¿Quién nos saca a nosotros la convicción de las experiencias que nosotros tuvimos en la oración en la montaña? Nada. Nadie. O sea, cuando el enemigo quiera a nosotros hacernos dudar de que Dios es real, por ejemplo, ¿qué nosotros podemos decirle? No, espérate, yo tuve experiencia con Dios. Así es. Experiencias reales con Dios. Por lo tanto, por más que tú me quieras decir a mí que Dios no es real, yo sé que Él es real porque yo he visto la gloria de Dios manifestarse. Amén. Y yo creo que ese tiempo maravilloso que nosotros vivimos en aquel tiempo, hace muchos años atrás, es ahí yo creo que agarramos más fundamento de lo que es la pasión para buscar a Dios. Así Porque recuerdo que eso, nosotros nos íbamos bien tempranito a la montaña y bajábamos ya en la tardecita. Sí. Y era una pasión tremenda, mucha gente no nos entendía, pero nosotros echamos raíces buscando a Dios en la montaña, leyendo la palabra de Dios en ayuno, en oración. Y hoy día cuando nos reunimos, ¿qué nosotros podemos, nos acordamos de todo eso y decimos, tremendo lo que Dios hacía? Y nosotros no buscábamos a Dios para que nos vean, no buscábamos para ser famosos, no buscábamos a Dios para que Dios nos use. Nosotros buscábamos a Dios en aquel tiempo con esa pasión por conocerle, Así por es. agradarle, por tener esa entrega con el Señor, por conocer cada día más de Él. Y eso es lo que hace falta hoy día, que la gente busque a Dios por querer conocerle, por querer que Dios sea su amigo, el Espíritu Santo, no por la fama. Y entonces eso es lo que está faltando hoy día, que nosotros nos entreguemos a Dios por completo, simplemente para conocerle, para que Él sea nuestro amigo, para que nosotros seamos sus amigos. Amén. Así es. Y realmente eso es un tiempo que eso es un deleite. Amén. Porque era una satisfacción tan grande y una llenura de Dios que es lo que te da permanencia. Así es. Es lo que te ayuda a perseverar, porque cuando tú estás lleno de Dios, tú perseveras, tú sabes, tú estás enfocado en lo que tú quieres y en las cosas de Dios. Entonces, hay muchas personas que se apartan por el desenfoque. Inmediatamente tú estás fuera de la oración, te desenfocaste, manito. Así es. Cuando te sales del ayuno, te desenfocaste. Cuando te sales de la palabra, comenzaste a desenfocarte. Y si eso está pasando en tu vida, quiero invitarte en esta noche a que tú reflexiones, pero que tú reconozcas ese estado que tú tienes ahora mismo, que te está desenfocando, y tú digas, yo no puedo estar desenfocado, como estaba el hijo pródigo que comenzó a desenfocarse, a pedir herencia, a irse de la casa y malgastó todo, pero llegó un momento que él reflexionó. Entonces, Así es. en esta noche Dios te da una oportunidad de que tú puedas reflexionar, enfocarte y volver a hacer lo que tú sabes que hay que hacer, y que yo sé, porque cualquier persona desde que se arrepiente sabe que lo básico aquí es ayuno, oración y palabra de Dios. Así es. Eso es lo básico para permanecer en este camino. Y yo siempre digo que cuando una gente se aparta, le faltó fundamento y realmente darle el corazón a Dios. Porque eso es otra cosa, que cuando no se le da el corazón en verdad a Dios, tú no consigues esa fe. Tú no consigues permanecer porque no lo has hecho con una sinceridad. Y Dios no es un objeto que tú lo puedes usar porque quiero un carro, porque quiero un solar, porque quiero una casa. Y yo siempre doy el testimonio de una persona que yo conocí. Me da tan poco de risa porque él decía, mira, hasta que Dios no me dé a mí una camioneta, yo no voy a la iglesia. Santo Y Dios. era cristiano y era un líder en esa iglesia. Y dejó de ir un tiempo a la iglesia hasta que él decía que eso era hasta que Dios no le diera esa camioneta. Y cuando consiguió la camioneta, volvió a la iglesia. Pero pasó muchísimas cosas.
en su vida con esa camioneta, tuvo accidente, tuvo de todo, se le perdió su dinero. ¿Por qué? Porque a Dios no se esforza. Y cuando tú conoces a Dios y sabes lo que Dios puede hacer, tú no le pones condiciones a Dios. Porque una persona que está fundamentada en la palabra y en la dirección, las directrices de Dios, no anda poniendo condiciones a Dios, porque Dios no se condiciona. Simplemente a Dios se le obedece y se hace lo que dice su palabra. Si realmente tú quieres vivir para Dios y tú quieres saber lo que es vivir para Él, entonces tienes tú que condicionarte a Dios y lo que Él establece en su palabra. Así es. Hay gente que piensan que pueden manipular a Dios y que Dios es como su títere. Y no es así. No. Él es Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él fue el que nos formó a nosotros. Nosotros somos los que debemos ser obedientes a Él, Amén. a su palabra. Amén. No podemos venir ante Dios con condiciones de que, yo te voy a servir, pero si tú me das esto. Yo creo que es mejor servir a Dios por amor. Y Dios promete darnos a nosotros todo lo que pidamos. Así es. Dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Ahora, hay cosas que quizás nosotros queremos, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es. Y a veces nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón de que queremos algo y Dios no nos lo da. ¿Tú sabes por qué? Porque puede ser que eso haga que nosotros nos perdamos, que nosotros nos apartemos más de Dios. O que nosotros, por ejemplo, nos pase algo. Por ejemplo, ese ejemplo que tú decías, esa persona quería una camioneta. Una camioneta. Pero quizás esa la camioneta, hay personas que tienen accidente. Y cuando tienen accidente quedan parapléjicos. O se mueren. Se muere. Ahora, ¿por qué Dios no le dio esa camioneta? Hay cosas que nosotros anhelamos, que nosotros queremos, que quizás son para hacernos daño a nosotros. Otra cosa, que hay personas que cuando adquieren bienes terrenales en esta tierra, se vanaglorían, Sí. se exaltan, se engrandecen. Ahora, no es que es malo tener una camioneta, no es que es malo tener un vehículo, es la intención del corazón. Rodrigo, y que ahí es cuando tú sabes si realmente Dios vive en tu vida y tú vives para Dios. Así es. Ahí es que tú sabes la importancia, el significado de vivir para el Señor. Cuando tú estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, no a tú imponer lo que tú quieres. Porque es muy fácil yo decir, yo vivo para Dios. Cuando Dios me da todo lo que yo quiero, pero cuando el Señor comienza a probarme, a permitir que yo pase por un proceso, entonces yo digo, no, este no es el Dios que yo estoy buscando, este no es el Dios que yo quiero. Pero déjame decirte que el Dios que nosotros tenemos también permite que nosotros pasemos por diferentes procesos, Claro que sí. para Él probar a nosotros, Así para es. probar nuestro grado de fe y de confianza en el Señor. Si nosotros nos pusiéramos a contar todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir, las experiencias con Él, el tiempo no nos daría. No. Pero si también contáramos los procesos por los que hemos tenido que pasar, no nos daría el tiempo y diríamos, Dios no está con nosotros. Realmente no vivimos para Dios, o el Dios no vive en nosotros. Pero cuando nos vemos que salimos del proceso y nos vemos en la cima y nos vemos en el nivel que estamos, entonces decimos, realmente valió la pena vivir para Dios. Así es. Valió la pena que Dios esté en nuestras vidas. Amén. Y mucha gente te ven y dicen, pero mira cómo él está, mira cómo ella está, mira cómo está, como un príncipe, como una princesa, como un rey. Pero tú no sabes lo que nosotros hemos tenido que atravesar Así es. para tú Bien. vernos sentados en una silla de rey, para tú ver a esa mujer con una corona de princesa. Ha tenido que atravesar un proceso fuerte, pero ha permanecido. Así es. Y Dios le ha llevado a ese nivel. Y es que la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en lo material, me llamó mucho la atención ese testimonio de ese caballero que si Dios me da tal cosa, yo le sirvo. Incluso nosotros no podemos buscar a Dios por miedo a ir al infierno. No. Tenemos que buscar a Dios porque amamos a Dios, porque queremos conocerle. Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino, como dice la palabra de Dios. Y recuerdo que en ese tiempo que nosotros buscábamos, no es que no lo busquemos ahora, pero estoy hablando en aquellos tiempos, cuando Experiencia. estábamos jóvenes,
más jóvenes, porque estamos jóvenes, ¿verdad? Ujú. Entonces, en aquel tiempo, nosotros buscábamos al Señor con tanta pasión que hoy vemos los resultados de esa búsqueda. Sí. Amén. Hoy muchas de las cosas que estamos viviendo en nuestras vidas fue fruto de lo que antes nosotros vimos en oración y Sí. pedimos en oración. Entonces vale la pena servir a Dios, vale la pena esperar, vale la pena tú entregarte por completo al Señor, porque Dios te va a recompensar. Él te va a recompensar en el momento adecuado, en el kairos de Dios, en el Así, tiempo de así Dios, es. porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y Así muchas es. veces estamos afanados por querer algo. Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto. Pero no es el tiempo correcto de tú recibir eso. Y probablemente no es que Dios no te lo quiera dar. Es que, o no es que no sea la voluntad de Dios, sino que no es el tiempo correcto para tú recibir esa bendición que tú estás pidiendo delante del Señor. Así que te exhortamos que busque la presencia de Dios, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas Él va a añadirla a tu vida. Todo lo que tú necesitas y que no te va a hacer mal, Él va a contestar la petición de tu corazón. Pero primeramente tenemos que buscar a Dios, tenemos que entregarnos por completo y esperar en Él. Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración.